Diciembre significa 10º mes y, sin embargo, es el mes número 12 y el que cierra el año. El conteo de nuestros años se inicia en el año 1, no en el 0, cuando se supone que nació Jesucristo. Aunque, aparentemente, tal suceso parece haber sucedido unos 4 años antes y, de todas formas, no en diciembre. Todos los meses cuentan con 30 o 31 días, salvo febrero, que se quedó misteriosamente con solo 28, aunque en el año bisiesto tiene 29. Bisiesto, por cierto, significa 2 veces sexto, lo que no parece tener nada que ver con que se produzca cada 4 años. Y esta disonancia de nombre aplica para algunos meses, como enero, que no significa mes 1. Y quizá lo más curioso sucedió en 1582, cuando 10 días se desvanecieron en la nada. ¿De dónde viene todo esto? Hace más de 2700 años, ya los primeros romanos se referían a los meses con los nombres de hoy: marzo, abril, mayo, etc. En sus versiones latinas, Martius, Aprilis, Maius, ya eran una realidad. Según sus creencias, había sido Rómulo, el fundador y primer rey de Roma, quien había diseñado aquel primer calendario de sus vidas, aunque es más probable que lo hubieran hecho escribas con conocimiento mínimo del cálculo del tiempo. En todo caso, no era el primer calendario del mundo, ni mucho menos. Los calendarios de la historia conocida se remontan a miles y miles de años atrás. Quizá el más antiguo sea el bajorrelieve encontrado en uno de los pilares de Göbekli Tepe, un complejo de piedra erigido posiblemente hace unos 11.000 años. Y es probable que Stonehenge, que fue posiblemente construido hace más de 5.000 años, haya sido en realidad un inmenso calendario. Ya en el Mediterráneo, los antiguos egipcios crearon su primer calendario alrededor de hace unos 5.000 años, y en el Medio Oriente, los sumerios establecieron un primer calendario de 12 meses hace más de 4.000 años. Este calendario tendría una enorme influencia en los babilonios, que unos siglos después crearían calendarios muy sofisticados. Todo este frenesí por crear calendarios, que también existía en otras partes del mundo, surgió de la necesidad, cuando los primeros pueblos necesitaron medir el tiempo para saber cuándo plantar sus cultivos, cuándo movilizar sus rebaños y cuándo celebrar sus ceremonias religiosas o políticas, o incluso cuándo emprender campañas guerreras. Inventaron los calendarios. No es que no hubieran utilizado otros métodos, como observar el movimiento de las manadas salvajes o seguir los ciclos vitales de ciertos insectos. Lo que ocurría es que eran muy imprecisos y poco confiables. Por eso quizás prefirieron sistemas de medición basados en la observación del movimiento de los astros, la luna, el sol y las estrellas, que ofrecía una mayor precisión. El concepto de día fue la medida más básica. La mayoría de los antiguos medían el día desde el amanecer hasta el siguiente amanecer, aunque algunos pueblos, como los babilonios, los judíos y los griegos, los medían desde el atardecer hasta el siguiente atardecer. Curiosamente, mucho tiempo después, los teutones lo que contaban eran las noches, y los astrónomos, desde el siglo II de nuestra era hasta 1925, contaron los días desde el mediodía hasta el siguiente mediodía. Fueron más bien los romanos quienes inventaron el día que se mide desde la medianoche hasta la medianoche. El caso es que a partir del concepto de día, se diseñaron otras medidas de tiempo más complejas. Una fue el mes, o sea, el tiempo en días que le toma a la luna completar sus 4 fases, unos 29 días y medio. Esta medida dio origen a los calendarios lunares, que eran similares entre sí, con ciertas variantes. Los babilonios, siguiendo a los sumerios, fijaron meses de entre 29 y 30 días, mientras que para los antiguos egipcios y los griegos los meses eran todos de 30 días. Por cierto que fueron los babilonios quienes inventaron la semana de 7 días, en parte porque 7 son los días que dura aproximadamente cada fase lunar y en parte porque los babilonios consideraban que el 7 era sagrado. Esta semana de 7 días pasó luego a los judíos, que fueron quienes la popularizaron cuando ya eran parte del Imperio Romano. De hecho,
Los nombres de los días que conocemos hoy en español nacieron de la combinación de dioses romanos y festividades judías y cristianas. El lunes, por la diosa Luna. El martes, por el dios Marte. El miércoles, por el dios Mercurio. El jueves, por el dios Júpiter o Jove. El viernes, por la diosa Venus. El sábado, por la fiesta judía del Sabbat. Y el domingo, por la fiesta cristiana del Día del Señor, que en latín tardío se decía Dies Dominicus. Volviendo al calendario lunar, el caso es que este tipo de calendario servía muy bien para seguir ciertos ciclos naturales y para fijar celebraciones religiosas, y por eso era muy apreciado en diferentes culturas. Pero no servía para calcular la llegada y partida de las estaciones. Por esta razón, algunos pueblos decidieron buscar otra medida, y así fue como prestaron atención al sol. Observando el paso del Sol y deduciendo a partir de sofisticados métodos de cálculo cuál era su posición relativa con respecto a las estrellas, era posible determinar en qué momento del año comenzaba una estación y acababa otra. Y así fue como los antiguos egipcios crearon una medida de 365 días, el llamado año solar. El problema fue que ese año de 365 días no calzaba bien con los meses de 29 y medio, y en general no era fácil combinar un calendario basado en el sol con uno basado en la luna, lo que no impidió que algunos pueblos, como los babilonios, crearan versiones combinadas. El caso es que aquellos primeros romanos, aunque tenían noción del año solar, no sabían calcularlo, por lo que, para diseñar su primer calendario, optaron por un calendario lunar. Su punto de partida fue, obviamente, la fundación de Roma, y por eso sus años se designaban con la fórmula AUC, que significaba desde la fundación de la ciudad, en latín ab urbe condita. Ese primer calendario, el de Rómulo, o quien realmente lo hubiera hecho, tenía 10 meses, con un total de 304 días. Originalmente comenzaba en marzo, que recibió ese nombre, Martius en latín, en honor de Marte, el dios romano de la guerra y de la vegetación. Curiosa combinación, cierto, pero tenía sentido. En ese mes, las semillas empiezan a germinar y los agricultores romanos comenzaban sus primeras tareas en el campo. Al mismo tiempo, en épocas de la monarquía romana, era el momento en que se iniciaban las campañas guerreras. Por tanto, parecía lógico que se dedicara el mes a esa deidad. El segundo mes fue llamado abril, en latín aprilis, posiblemente en referencia a la apertura del follaje vegetal. Siguiendo la idea de la floración primaveral, el tercer mes recibió el nombre de mayo, Maius en latín, en honor de una antigua deidad romana de la floración llamada Maya. Para el siguiente mes, los romanos lo dedicaron a Juno, Junius en latín, la deidad romana del matrimonio. Pero luego, como que se les acabaron las honras y decidieron llamar a los siguientes 6 meses simplemente con números. Quintilis, el mes quinto, Sextilis, el mes sexto, Septembris, el mes séptimo, Octobris, el mes octavo, Novembris, el mes noveno, y finalmente, Decembris, el mes décimo y último. Sí, por eso diciembre se llama así. Al terminar diciembre, aquellos primitivos romanos dejaban pasar unos 55 a 60 días hasta ajustarse al siguiente equinoccio de primavera y comenzar otra vez marzo. Esto creó confusiones que se volvieron molestas con el tiempo. Así, cuando en el 716 a.C. llegó el rey Numa Pompilio, o eso dice la tradición, se agregaron 2 meses más. Enero, Januarius en latín, en honor de Jano o Janus, dios romano de los caminos y las fronteras. Y febrero, Februarius en latín, en honor de Februs, el dios romano de la purificación y de los muertos, y en cuyo honor se organizaban las fiestas Fabrua al final del invierno. Ambos meses fueron colocados después de diciembre, de modo que el año romano comenzaba en marzo y terminaba en febrero. Debido a un temor supersticioso por los días pares, le asignaron 31 días a enero y dejaron a febrero con 28 porque, de por sí, era un mes dedicado a una deidad infernal y parecía apropiado. Con esta reforma, quedó un calendario de 12 meses, con 355 días, un número impar. O sea, seguía siendo un calendario lunar,
no adaptado al año solar. Por esta razón, cada 4 años le intercalaban un par de meses adicionales más cortos para compensar. Una complicación, pero era lo que había. Cuando los romanos se deshicieron de los reyes e instalaron la república, el calendario no cambió. El colegio de pontífices, que era el nombre que recibían ciertos sacerdotes técnicos, fijaba por escrito las fechas de las celebraciones y diversas actividades de la vida romana, que luego el pontífice máximo publicaba, y al mismo tiempo anunciaba el inicio de la luna nueva al principio de cada mes, o sea, las calendas. Por eso el sistema de organización por meses se llamó calendario. Y en esta época, otra tradición se instauró en Roma. Cada inicio de año, o sea, en marzo, se nombraban a los magistrados y cónsules de la república y por eso, cada año recibía también el nombre de los cónsules en ejercicio. Sin embargo, siglos después, en el año 153 a.C., tuvieron que anticipar las elecciones de los magistrados al 1 de enero, y como estos funcionarios solo podían permanecer en su puesto un año, al año siguiente debieron efectuar las elecciones otra vez el 1 de enero, lo que comenzó a repetirse año tras año. Así las cosas, no tenía sentido fijar el inicio del calendario en marzo. De ahí en adelante, el inicio quedó fijado en enero. Pero a nadie se le ocurrió cambiarle el nombre a los meses, así que por eso tenemos un diciembre como mes 12. El caso fue que, aunque todo parecía previsto y organizado, las fallas técnicas de un calendario lunar tratando de ajustarse a un año solar se fueron acumulando tanto y de una forma tan desastrosa que cuando llegó el año 47 a.C. y Julio César se convirtió en cónsul, el desfase entre el calendario lunar y el año solar era ya de 67 días, de modo que ninguna fiesta se podía celebrar en la época que le correspondía. Julio César decidió entonces reformar drásticamente todo el sistema y para eso contó con la ayuda del astrónomo griego Sosígenes de Alejandría, que aunque era griego, se regía por el sistema astronómico egipcio con las adaptaciones que habían introducido los sabios de Alejandría. El año solar egipcio tenía 365 días, pero los sabios alejandrinos habían determinado que un año solar duraba 365 días y un cuarto. De esta manera, Sosígenes tomó el calendario tradicional romano y estirando los meses aquí y allá, logró convertirlo en un año de 365 días más un día adicional cada 4 años. Así quedó enero comenzando el año con 31 días, alternando cada mes entre 30 y 31 y dejando solo a febrero con 29 días. El día adicional de cada 4 años se situó entre el 24 y el 25 de febrero. Ese día específico recibía el nombre de bis dies sextus ante calendas martias, o sea, era 2 veces el día sexto antes de las calendas de marzo, pero como el nombre era tan largo, pronto se acortó en bis dies sextus y luego en bisiesto. Obviamente, el nombre quedó para la historia. Así nació el nuevo calendario romano. Lo hizo Sosígenes, pero le fue atribuido al cónsul en ejercicio, Julio César, de modo que se llamó calendario juliano. Y no contentos con llamar a todo el calendario con su nombre, a la muerte de Julio César, decidieron dedicarle un mes en su honor. De esta forma, el mes quinto pasó de ser Quintilis a llamarse Iulius, o sea, Julio. Y lo mismo sucedió unos años más tarde, cuando el Senado decidió cambiarle el nombre a otro mes para honrar al emperador Octavio Augusto. Así el mes sexto pasó de llamarse Sextilis a llamarse Augustus, o sea, agosto. Y aún más, también se cambió el número de días de agosto, que de 30 pasó a tener 31, después de quitarle un día a febrero, que volvió a quedar con 28, 29 en año bisiesto. ¿Y esto por qué? Algunos historiadores aseguran que fue para que Augusto no se sintiera menos que Julio César. Otros, en cambio, afirman que había sido el propio Julio César quien había introducido el cambio para respetar ciertas festividades religiosas. Como fuera, el cambio eliminaba la alternancia 30-31 de los meses siguientes a agosto, de modo que tuvieron que reformar esos también, y así septiembre quedó con 30 días, octubre con 31, noviembre con 30 y diciembre con 31. En aquella época, todavía no se había introducido al calendario la semana de 7 días, aun cuando los romanos ya la conocían. Lo que se usaba eran días designados para la actividad de las cortes.
días para las reuniones de las asambleas, días para las fiestas religiosas, y así. Fue en el siglo IV de nuestra era cuando el emperador Constantino introdujo oficialmente la semana de 7 días al calendario juliano, y ahí se quedó. Para el final de la Edad Antigua y comienzos de la Edad Media, el calendario juliano era el que regía en la mayor parte de Europa, y no había experimentado más reformas importantes. De hecho, la Iglesia lo usaba, y en el Concilio de Nicea de 325 de nuestra era, decidió calcular la fecha de la Pascua a partir del equinoccio de primavera que caía el 21 de marzo, pero sin hacerle cambios al calendario. El siguiente cambio importante vino en el siglo VI de nuestra era, cuando un monje de origen bizantino llamado Dionisio el Exiguo planteó un cambio sustancial en el sistema de conteo. Este monje calculó que Jesucristo había nacido en el año 754 a partir de la fundación de Roma, por lo que propuso que ese año, que él llamó Anno Domini, o sea, Año del Señor, debía ser considerado el año 1 de la era cristiana. Todos los años anteriores a ese año serían contados al revés, de manera negativa, y como el número 0 no se tomaba en cuenta para los calendarios, del año 1 antes de Cristo se pasaría al año del Señor o año primero después de Cristo. Este sistema se fue popularizando poco a poco, pero no se hizo general hasta el Renacimiento. El calendario juliano siguió expandiéndose y rigiendo en prácticamente toda Europa, incluyendo los territorios bajo la influencia de la Iglesia Ortodoxa, como Grecia y Rusia, pero seguía teniendo un grave problema de desfase. Como contemplaba años de 365 días y un cuarto, eso significaba que en realidad tenía 11 minutos y 14 segundos más que el año solar, lo que, al paso de los siglos, había acumulado una diferencia creciente entre ciertas épocas del año y sus festividades correspondientes. Y el colmo se dio en 1545, cuando el equinoccio de primavera, que se utilizaba como referencia para calcular la Pascua, se adelantó 10 días, o más bien, se dio 10 días antes de lo indicado por el calendario. Fue entonces cuando el Concilio de Trento autorizó al Papa Pablo III a que buscara una solución, pero este papa no logró encontrarla, ni tampoco pudieron los 5 papas que le siguieron, y el problema continuó hasta que en 1572 llegó el Papa Gregorio XIII, que se encargó de buscar asesoramiento profesional, es decir, se hizo asesorar por un astrónomo jesuita que, luego de 10 años más, logró presentarle una reforma sustancial al calendario. Así, el Papa Gregorio publicó en febrero de 1582 la bula Inter Gravissimas, que estableció el nuevo calendario, al que llamaron calendario gregoriano, en honor suyo. El calendario gregoriano no era un calendario enteramente nuevo, sino que era el mismo calendario juliano, pero con algunas importantes modificaciones que buscaban corregir el desfase con respecto al año solar. Así, para traer el equinoccio de primavera de vuelta al 21 de marzo, el Papa resolvió que el día siguiente a la fiesta de San Francisco, o sea, el 5 de octubre, se convertiría instantáneamente en el 15 de octubre. Así de simple fue como desaparecieron 10 días completos del cómputo del tiempo, y todavía puede apreciarse en cualquier calendario de 1582. Otra reforma fue el cálculo de los años bisiestos, que estableció que ningún año centenario sería bisiesto a menos que fuera divisible por 4. Esto hizo que 1700, 1800 y 1900, que habrían sido bisiestos en el calendario juliano, no lo fueron en el gregoriano, pero el año 2000 sí lo fue. El calendario gregoriano fue ampliamente adoptado por los países católicos y sus colonias, como España y Portugal, y bien visto por algunos astrónomos, como Johannes Kepler, pero fue mal visto por muchos protestantes, que veían la reforma como el trabajo del anticristo. Y los ingleses, que tenían una historia truculenta con la cabeza de la Iglesia Católica, declararon que preferían estar en disonancia con el Sol a estar en concordancia con el Papa. Aún así, aunque debieron pasar siglos, el calendario gregoriano fue finalmente aceptado por todos los países europeos. Otras regiones no europeas lo adoptaron también, más que todo para facilitar el comercio y las comunicaciones, ya que siguieron conservando sus propios calendarios para sus tradiciones culturales. Esto hizo que, llegado el siglo XXI, el calendario gregoriano se encuentra en todo el mundo. Los intentos de reforma y reemplazo han sido numerosos, pero la mayoría sin éxito.
Una pequeña modificación que sí ha tenido extensión principalmente en el mundo académico desde mediados del siglo XIX y con especial énfasis en el XX, y que se hizo para invisibilizar el origen religioso del conteo, fue la de sustituir antes de Cristo y después de Cristo, o Anno Domini, año del Señor, por las notaciones antes de la era común, o antes de nuestra era y era común, pero manteniendo el conteo igual. Otras notaciones del ámbito científico y académico, que presentan una mayor precisión con respecto al cómputo del tiempo, no se han extendido aún a la mayoría de la población. Los calendarios no son solo instrumentos de medición de tiempo, sino también reservorios de tradiciones culturales, y quizá por esto el calendario gregoriano sigue teniendo vigencia. Esto no significa que las cosas no puedan cambiar en el futuro, pero esa es otra historia.